Bueno, pues Dios les bendiga. Amén. Estamos, oye, ¿por qué no tomamos esa cinta aquí? Nosotros hemos estado trabajando con el libro de Nehemías y ya vamos por ayer discutimos hasta el capítulo 5 la semana pasada y hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 6 de Nehemías. Pero yo quiero que uno de ustedes pues me dé más o menos una serie de resumen. Vamos a ver un resumen del capítulo 1, vamos a ver, del capítulo 1. ¿Quién me puede dar un resumen del capítulo 1 de Nehemías? Este libro es bien importante porque ustedes todos nosotros en algún momento nos van a pedir que demos alguna palabra en algún momento dado. Nuestra familia, ¿verdad? Y cualquier ocasión nos van a pedir que nosotros participemos y demos alguna palabra, ¿verdad? En un momento dado cuando nos pidan una palabra de parte del Señor, nosotros tenemos que estar preparados para suplir esa palabra, ¿verdad? Y este libro, yo les recomiendo que este libro es muy bueno para nosotros utilizarlo de referencia para dar un consejo, ¿verdad?, espiritual en un momento dado. Y yo les recomiendo pues que lo lean, ¿verdad?, y hagan sus apuntes en la Biblia, cosas de que estén preparados cuando les toque realmente ese momento. El capítulo 1 de Nehemías. ¿Qué podríamos decir de Israel? ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos del capítulo 1 de Nehemías? Vamos a ver. Creo que el pueblo está en la situación pésima en Jerusalén. Vienen noticias en la parte de uno de sus hermanos judíos, y entonces conoce la situación. Como todos parientes que conocen un familiar que está en crisis, se siente triste, pero que su tristeza la tenía puesta a Dios en oración. Pero en el momento de Dios que Dios estableciera su voluntad y él no se precipitó a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Ok, vale. Básicamente eso es un resumen de lo que sucedió en el capítulo 1 de Nehemías, ¿verdad? Hay una necesidad, Nehemías es el instrumento del Señor para suplir esa necesidad. Nehemías responde a esa necesidad, clama a Dios, ¿verdad? Se postra ante Dios, pide dirección y obviamente pues espera su tiempo, no se precipita como dice Israel, ¿verdad? Y vemos cómo él poco a poco deja que el plan de Dios se vaya llevando a cabo en su vida, ¿verdad? A pesar de que él tiene que sacrificar unas cosas, ¿verdad? Su posición, su trabajo, el lugar espacioso, cómodo donde estaba en el palacio, ¿verdad? Y a nosotros pues nos va a llegar ese momento siempre, ¿sabes? Pero cuando al final del camino, yo estoy seguro que al final de la experiencia de Nehemías, después de esos 12 años que él estuvo en Jerusalén, Nehemías no fue el mismo, ¿verdad que no? Yo creo que Nehemías no fue el mismo, ¿verdad? Y yo creo que la experiencia que él tuvo acá en Jerusalén nunca jamás lo hubiera obtenido en el palacio donde estaba trabajando, aún siendo copero de rey. ¿Verdad que no? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades de Dios, ¿verdad? Aunque creamos que que tengamos que sacrificar un poco, pero es mucho más lo que vamos a ganar. Es mucho más lo que vamos a ganar, ¿ok? Así que tenemos que ser como Nehemías, ¿verdad? Aventurarnos, ¿verdad? En el terreno de Dios, porque una vez nos aventuremos, no vamos a salir igual. Vamos a tener experiencias con Dios, ¿verdad? Y Nehemías, yo estoy seguro que tuvo experiencias con Dios durante esa aventura allá en Jerusalén. Vio la mano de Dios obrar en el rey cuando le suplió todo lo que necesitaba. Abrió las puertas cuando llegó, vio la destrucción por su propia cuenta, ¿verdad? Vio la oposición, él sabía, vio por sus propios ojos porque era que no podía levantar los muros porque había oposición, ¿verdad? Y en el palacio usted no va a vivir eso. En el palacio usted no va a vivir esas cosas, usted tiene que salir al ruedo, ¿verdad? Porque el palacio fue para prepararnos, el palacio fue para prepararlo. Pero llegó un momento en que llegó su momento de graduación, como digo yo, ¿verdad?
llegó el momento de la graduación, que ahora te toca salir afuera, a la calle. Ya estudiaste, ¿verdad? Ya te graduaste, ahora vas a la calle, ahora vas a poner en práctica, ¿verdad? Todo lo que has aprendido. Y a nosotros nos llega ese momento siempre, ¿verdad? Vamos a poner ahora, vamos a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Nehemías estaba preparado, tenía todo, ¿verdad? Tenía todos los recursos y así lo vemos, ¿verdad? Fue un hombre planificado, ordenado, dependía de Dios, sensible. Todas esas cosas, ¿verdad? La vemos en Nehemías. Fue un hombre valiente porque enfrentó la oposición, ¿verdad? Enfrentó la oposición. Hombre de fe. Un hombre de fe, ¿verdad? Cuando vemos que le va a transmitir al pueblo la visión, ¿verdad? El plan de Dios, el propósito de Dios, lo hace de una forma bien sabia, ¿verdad? Porque cuando le transmite al pueblo cuál es el plan de Dios, el pueblo responde. El pueblo responde, ¿verdad? Y vemos cómo entonces comienza la obra del muro, ¿verdad? Vemos cómo eso, fíjense lo que puede hacer un hombre. Lo que puede hacer un hombre. Esto nació en el corazón de Nehemías. Y el corazón obviamente nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Porque no podemos tampoco decir que fue Nehemías el que lo produjo. Fue Dios el que produjo, ¿verdad? En el corazón de Nehemías ese deseo, ese ardor, ¿verdad? De hacer algo para él. Y a través de un solo instrumento se logra movilizar una nación completa. La nación había estado 110 años tratando de levantarse, pero no había podido. Siempre encontraba tropiezos, siempre encontraba oposición, ¿verdad? Pero Dios utilizó a este hombre, un solo hombre lo que se necesita, un hombre que confía en Dios, un solo hombre que confía en Dios. Y usted verá que las cosas de Dios un solo sacerdote para reunir al pueblo. Y él no era sacerdote tampoco, él no era sacerdote. Era un laico. No tenía era un líder. Había desarrollado, ¿verdad? Había desarrollado en el palacio unas cualidades, ¿no? Pero Dios lo que necesita es un solo hombre para hacer su voluntad. Fíjate que en Alemania Gutenberg, cuando inventó la imprenta, Adelante. Abre, yo sé antes, mira. Sí, echa la silla para que se siente ahí. Si quieres echar un problema para que se siente. Algo aquí. Ahí tenemos el palco especial de ahí. Palco especial. Tú eres general. Tú eres el palco especial, tú eres general. Ahí. Ok, estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí. Estamos hablando de que Dios lo que necesita es un solo hombre para hacer su plan y su trabajo, para llevar a cabo su plan y su trabajo, ¿verdad? Y Juan estaba trayendo el ejemplo, ¿verdad?, de Gutenberg en Alemania. En Alemania, cuando inventa la imprenta moderna, pues naturalmente él usa su invento para el servicio del pueblo de Dios y para publicar el Evangelio, porque el primer libro que se imprimió a gran escala fue la Biblia. Correcto. ¿Entiendes? Un solo hombre, pero La repercusión. de esto. Y realmente cuando uno se pone en la mano del Señor, y confía en el Señor, usted puede hacer grandes cosas. Y obviamente Nehemías no fue la excepción. Fue a Jerusalén y allí vimos cómo él puede entonces comenzar a mezclarse, por así decirlo, ¿verdad?, con esa gente, con esa población. Fíjense que Nehemías no era de Jerusalén. Había estado toda su vida en Babilonia, en Susa, ¿verdad?, en un palacio. O sea, básicamente yo estoy casi seguro que tenía algunos rasgos, ¿verdad?, de los persas. Tenía algún rasgo de los persas, ¿verdad?, porque obviamente a uno se le pegan las cosas, ¿verdad? Mas sin embargo que eso no fue, ¿qué?, impedimento para él
para que él pudiese. Yo estoy casi seguro que él tuvo que haber tenido algún tipo de rechazo. De hecho lo tuvo. Tuvo algún tipo de rechazo, especialmente de parte de ¿qué? De los nobles, de los principales, ¿verdad? A través de todo el libro vemos cómo los principales, algunos de ellos obviamente, se oponen a la obra. Y eso lo podemos ver ya en el capítulo 3. En el capítulo 3, ¿verdad? Cuando leímos el capítulo 3 hay un versículo que dice, creo que es el 5, que decía, y los tecoitas les tocó levantar este muro, mas sin embargo los grandes no participaron. Creo que fue el 5, ¿no? Sí, el 5, ¿verdad? El 5, más los grandes que no participaron. Los grandes. ¿Por qué? Porque veían en Nehemías una persona. ¿Quién es este que viene de allá abajo que nunca ha estado aquí para venir a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Porque cuando uno no tiene la visión del Señor, pues uno, ¿verdad? Uno se opone a esas cosas. Pero cuando uno es llamado del Señor, no importa la oposición, el plan de Dios se cumple. Y a Nehemías no le importó eso, él siguió hacia adelante. Y un solo hombre logró que todo un pueblo se movilizara. Y fue como una reacción en cadena. Cuando usted lee el capítulo 3 va a ver que empezó el sumo sacerdote Eliasib, comenzó a levantar el tramo de muro que le tocaba. Inmediatamente su vecino se contagia y se entusiasma y comienza a hacer entonces el otro tramo, y luego entonces el otro vecino comienza a hacer su otro tramo, y vemos cómo un pueblo entero, ¿verdad?, se organiza, se ordena para comenzar la obra del muro. El capítulo 3 termina como diciendo que habían terminado que casi la mitad del muro. Y cuando entonces vamos al capítulo 4, vamos entonces a ver la primera oposición que se levanta. Vamos a ver, esa oposición que discutimos la semana pasada, esa oposición del capítulo 4, ¿cómo la podemos describir? Vamos a ver, ¿quién me puede hablar de ese capítulo 4? ¿Ah? El capítulo 4, vamos a ver, ¿qué pasó ahí? Comenzó la obra del muro, hubo entusiasmo, la gente se contagió del entusiasmo y comenzaron a levantar los muros, ¿verdad? Pero inmediatamente comienzan a levantar los muros, el enemigo se enfrenta. ¿Esa oposición de qué tipo es? ¿De qué tipo es la oposición? Teniendo miedo ahí. ¿Es una oposición de qué? De afuera, externa. La externa, los vecinos, los pueblos de alrededor no querían que esa nación, que esa ciudad levantara muros. ¿Por qué los vecinos no querían que se levantaran muros? Por la seguridad. Primero, porque a los vecinos no que levantaran muros. ¿Por qué no quieren muros? Porque uno levanta muros y lo primero que sucede es que se convierte en una protección a la gente que está dentro. Los muros dividen, ¿verdad? No permiten el libre acceso. Exacto. Los muros establecen colindancias claras. Los que están afuera y los que están adentro, ¿verdad? Restricción. Y al enemigo no le gusta que tú establezcas muros. ¿Por qué al enemigo no le gusta que tú establezcas muros? Se le hace más difícil de atacar. Porque eres vulnerable, o sea, no tienes nada, un límite establecido. No tienes protección. A él le interesa que tú no establezcas límites claros. ¿Por qué? Porque si tú no tienes las cosas claras, tú no sabes hasta dónde te vas a detener, ¿entiendes? Tenemos que tener colindancias claras en nuestra vida, ¿verdad? Los muros identifican, hay identidad. Los muros traen identidad. Correcto, seguridad, protección, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Fomentan la cohesión interna. Fomenta la unidad, los muros fomentan la unidad, ¿verdad?
Por lo tanto, comienza la oposición externa y habíamos hablado de una serie de estrategias, ¿no? De una serie, una nada más, una pantalla nada más. Yo creía que era una pantalla de acá. No, yo estaba buscando yo. Yo estaba buscando en el piso una pantalla, de repente, una pantalla gratis. La pantalla esa la cogí. Eso es una oreja, muchachos. Estoy mirando en el piso. Imagínate tú. Imagínate tú. De acuerdo a ese capítulo 4, aprendimos que el enemigo tiene unas estrategias, ¿verdad? ¿Y cuál fue la primera estrategia que utilizó el enemigo para oponerse a la obra de Dios? La crítica, la burla, el oprobio, la afrenta, el menosprecio. ¿Qué hacen estos judíos débiles levantándose en muro cuando se les Hasta una zorra. Una zorra cuando sube se va de arriba. Y realmente la obra que estaban levantando no parecía muy sólida, ¿sabes? No van a poder. No era muy sólida, porque los hallazgos arqueológicos así mismo lo describen. No fue muy sólida la obra, ¿no? Pero no importa, cumplió su propósito. Aparentaba al principio no ser muy fuerte. Cumplió su propósito. ¿Verdad? O sea, el enemigo va a querer impartirte a ti que va a impartir inseguridad en ti. Eres débil, no tienes la capacidad para lograrlo. ¿Okay? El objetivo más grande era unir la nación. Va a atacar tu autoestima. El enemigo lo primero que va a hacer va a tratar de atacar tu autoestima. No puedes. No tienes la capacidad, no tienes las fuerzas. Todo ese tipo de cosas. Dañar los planes. ¿Ah? A dañar los planes. Eso es lo que quiero, o sea, y lo que quiero que ustedes entiendan, que cuando ustedes se propongan hacer algo para el Señor, van a encontrar oposición. Y mucha gente cree que si se encuentra en oposición, pues ya Dios no está en el asunto. Hay gente que piensa que cuando comienzan a hacer las cosas y se enfrenta con una oposición, entienden que entonces Dios no está en el asunto. Usted se imagina si José y María hubieran pensado así. Póngase usted los zapatos de José y María. María sale encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Gente pobre. Luego tienen que ir allá abajo no, primero matan a los hijos de edad, a todos los niños, a menores de... Tienen que salir de ahí huyendo. Luego tienen que irse para ¿dónde? Para allá, para Egipto. Tienen que entonces para Egipto. Tienen que ir a empadronarse allá en Belén, que hay que caminar la Seca y la Meca. Y allá en Belén la muchacha le da dolores de parto. No hay lugar en el mesón. Oiga, pues ¿qué es lo que le ha dicho? ¿Tú no eres de Dios? ¿Verdad que sí? Sí. Si tú te dejas llevar por las cosas y dices, esto no es de Dios. Cuando las cosas son como aparentemente al destiempo, parecen no ser de Dios, pero es que Dios tiene el Kairos, nosotros somos el trono, hay que estar bien conscientes de eso. O sea, nosotros tenemos que estar seguros que vamos a enfrentar oposición y que la oposición no nos va a dictar si las cosas son de Dios o no son de Dios, porque Dios, o sea, uno tiene que estar seguro que es el plan de Dios y tenemos que estar seguros que vamos a enfrentar oposición en lo que vayamos a hacer. Eso es parte de eso. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la segunda estrategia entonces que ocurre? ¿Cuál es la segunda estrategia del enemigo? Primero la burla, la segunda, ¿cuál es la segunda estrategia? La amenaza, el temor. El enemigo utiliza el temor, ¿verdad? Te voy a atacar. Cuando la burla no funciona, viene entonces la segunda estrategia, que es el temor. Imparte temor. Te vamos a atacar. Cuídate. Vamos a hacer tanto en contra de ti. Obviamente, Nehemías no se podía quedar, ¿verdad?, de brazos cruzados. Fíjate, en todas y cada una de estas oposiciones, Nehemías hace algo. ¿Cómo Nehemías enfrenta cada una de estas oposiciones? Orando, clamando a Dios. Porque esa fue la herramienta que Dios nos dio. Si usted va a los Salmos y se va a dar cuenta que cuando el salmista comienza a declarar su experiencia en los Salmos,
La primera parte es una parte casi negativa, ¿verdad? Que se encuentra en momentos de desesperación y clama a Dios y Dios no responde. Pero casi a mitad del Salmo, ¿verdad? Dice, pero clamé a Dios y escuchó mi voz. Y usted sabe que de ahí en adelante la cosa cambia. La experiencia del salmista es otra, ¿verdad? Como que se renueva su confianza. Ya está en otro terreno. ¿Pero qué lo cambió? ¿Qué cambió eso? Probablemente las circunstancias no hayan cambiado. Sin embargo, su visión de las circunstancias cambió por completo. ¿Por qué? Porque se postró a Dios, buscó el rostro de Dios. Buscó dirección. Buscó dirección, ¿verdad? Y Nehemías sabía utilizar esa arma, que es el arma de la oración, ¿verdad? En cada una de esas situaciones con las cuales tuvo que enfrentarse. Luego que entonces viene la crisis del miedo, él se arma y organiza el pueblo, ¿verdad? Pero siguió ¿qué? Siguió laborando. Eso no lo detuvo, ¿verdad? No lo detuvo. Luego de haber podido salir o brincar esos dos obstáculos, ya en el capítulo 5 Nehemías se enfrenta con otro tipo de obstáculos. ¿Cuál es el obstáculo que se encuentra en el capítulo 5 de Nehemías? Problemas internos, que probablemente son mucho más peligrosos que los problemas de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué el problema interno es más difícil que el problema de afuera? Desmoraliza más. Desmoraliza. Y aparte de eso, no se ve con la misma claridad que se ve que viene de afuera. Fíjate Y divide. Fíjate que una de las cosas por las cuales está pasando el ejército de Estados Unidos en Afganistán es precisamente el problema de que no hay se ha caído básicamente, ¿verdad? Y eso, por eso que usted ve que están ocurriendo estos incidentes. La moral está en ¿verdad? el piso. La moral se ha caído, ¿no? O sea, y en el ejército es muy importante mantener la moral alta. Yo siempre me acuerdo, ¿verdad? Y llegaban cuando el general, primero llegaba el general. No todos los días había generales en la paz. Cuando hay división se divide. ¿Verdad? Pero la táctica era que viniera alguien grande de afuera, que preparaban mucha pompa y de momento llegaba el general de 2 y de 3 estrellas. Entonces el general se pasaba y se mandaban a formar todas las compañías. Y allí el general hablaba grandes cosas del ejército de Estados Unidos y allí que esta es una de las mejores compañías. Y levantaba la moral de la compañía. Porque es muy importante. Porque si dentro de la compañía, dentro del ejército, ocurren problemas internos, conflictos internos, se desbarata. Se desbarata. Se desbarata el ejército. Y Nehemías sabía muy bien eso. Nehemías había aprendido, fíjate las cosas que Nehemías había aprendido dentro del palacio del rey persa. Él sabía que si dentro del palacio había un conflicto interno, el rey estaba en peligro, la nación estaba en peligro, el gobierno estaba en peligro. Eso lo había aprendido. Por eso es que él reacciona casi inmediatamente. Tan pronto le lleva la noticia de que hay problemas, hay clamor, hay queja dentro del pueblo, él detiene. Fíjate, lo que no pudo hacer el enemigo, con la burla, ni con el ataque, ni con el miedo, lo hizo un conflicto interno. Tuvo que detener la obra. Detuvo la obra. Dice, esto hay que resolverlo ahora. Entonces actuó inmediatamente, ¿verdad? Y confrontó a los principales, a los nobles, ¿verdad? Y le dice, esto que ustedes están haciendo no está bien, aunque estaba de acuerdo a la ley, porque la ley aprobaba lo que estaban haciendo los nobles. Estaban cobrando intereses, ¿verdad? A las personas porque le estaban prestando y le estaban cobrando intereses, y la ley lo aprobaba. Y la ley aprobaba también que tú esclavizaras a tu hermano, ¿verdad? Porque si te debía algo, ¿verdad que sí? La ley lo aprobaba. Pero Nehemías dice, esto que ustedes están haciendo no está bien. Son sus hermanos. ¿Verdad que sí? Y reclama, ¿verdad? Y reclama y dice, esto usted no va a esclavizar
a los que ya salieron de un cautiverio. Exacto, y el pueblo estaba en baja. El pueblo estaba en baja. Ahora no es momento de cobrar Ahora es momento de intereses. cobrar impuestos. Ahora es momento de ayudarlos. La nación necesita que se levante y todos tenemos que aportar. Aunque la ley te dé a ti la, ¿cómo se llama? La facultad. Que lo diga la ley. Porque a veces nos escudamos detrás de la ley. No, pero no estoy haciendo nada malo. Sí, pero hay cosas que son Yo no estoy legales. fuera de la ley. Hay cosas que son legales, pero son inmorales. Pero la misericordia va por encima de la Por ley. encima de la ley. Toda. A nosotros nos debe identificar la misericordia. La misericordia, ¿ok? Por lo tanto, Nehemías inmediatamente confronta a los nobles y dice, esto que ustedes están haciendo no está bien. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Qué hace Nehemías? Convence que le devuelvan sus tierras. Los tiene que presentar delante, tiene que declarar a una asamblea general. Delante del pueblo, todo el pueblo tiene que acudir a esa asamblea. Esto hay que trabajarlo ahora. Y los confronta y hace que se comprometan delante de Dios. Y delante del pueblo. Delante de Dios y delante del pueblo. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, los conflictos internos hay que atenderlos inmediatamente. Inmediatamente. ¿Ok? Eso es otra cosa que también usted se va a encontrar cuando se proponga hacer algo para Dios. Se va a encontrar oposición de afuera, pero también se va a encontrar conflictos dentro de la casa. Y usted como siervo de Dios tiene que saber eso. Tiene que estar preparado, tiene que tener el cuero duro. Tiene que tener el cuero duro. Eso pasa en la casa de uno, ¿no? Ah, lo tiene que entender. ¿Ok? Yo quiero que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Lo tienen que entender. Eso pasa en la casa ¿Usted de uno. cree que en la casa de Dios no sucede eso? Pues sucede eso en la casa de Dios. Sucede en la iglesia. Dice refrán que Ok. En la casa y ¿Ok? sucede. Y cuando a usted le suceda eso, usted no diga, pues me voy porque esto no es de... No, aquí hay gente, este es el cuerpo de Cristo, pero aún dentro del cuerpo de Cristo sucede eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay seres humanos. Me dice refrán Aquí que no hay nadie perfecto. dice refrán que ver con el puñero de nuevo palo. No, y ahora mismo ¿Entiendes? está sucediendo ahora en una iglesia. En todas las iglesias sucede, no en una, en todas las iglesias sucede conflictos internos. Sucede porque somos seres humanos. ¿Ok? Y cuando a usted le sucede algo así, usted no se escandaliza y dice, no, si yo me voy para otra iglesia, y si va para otra iglesia, yo encontraré otra cosa peor. No hay una iglesia perfecta. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. ¿Ok? Y hay lucha de poderes, aún dentro de la iglesia hay lucha de poderes. ¿Ok? Porque no todo es, no, ¿sabes? ¿Verdad? Por lo tanto, es muy importante que usted entienda eso. Cuando usted ve algo así, no salga corriendo. ¿Verdad? Porque Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy importante, cuando usted tenga que ocupar un puesto, pues usted no se escandalice. ¿Verdad? Haga como Nehemías, póngalo en las manos del Señor. Hay que poner cascabel aquí. Esa es la clave. Esa es la clave. Dice, usted no vaya a decir, no, pero es que yo sabía que esto era así. Pues entonces me voy para el mundo, porque en el mundo pasa eso. ¿Verdad que sí? Pues muchos dicen eso, ¿no? Pues si en el mundo pasa igual, aquí yo creía que esto era distinto. Ni se ponga a hablar, sino ore. Es correcto. Eso no es que se callaba la Correcto, yo oré por esa persona. Por eso pues Nehemías no se puso a discutir con nadie, puso las cosas en las manos del Señor. En el capítulo 6, que es el que vamos a estar hablando esta noche, hay otro tipo de conflicto. Hay otro tipo de conflicto, ¿verdad? Y esto está ahí, mire, esto no está ahí porque, para que usted aprenda historia, ¿sabe? Esos capítulos no están para que usted aprenda historia, para que usted sepa la historia de Nehemías. La historia de Nehemías es muy importante. Pero eso está ahí para que usted aprenda, usted lo aplique en estos días. ¿Ok? Para que usted lo aplique, para que usted sepa que los siervos de Dios pasan por todas esas experiencias. Por todas esas experiencias. Todos los siervos de Dios que hay en la Biblia, todos, pasaron por estas experiencias. Moisés, Pablo, Jesús, los profetas Isaías, Jeremías,
Todos pasaron por este tipo de experiencia. Y estas experiencias no pudieron detener la obra que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Ok? No pudieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que lo que estaban haciendo era ¿qué? Era de parte de Dios. ¿Ok? Vamos entonces a ese capítulo 6. Vamos a empezar a leer ese capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 4. Vamos a ver, ¿qué lo tiene? Loud and clear, como dicen en el Spanglish. Ajá. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en Mal. Y le envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Ok, ¿qué notamos ahora? Querían hacer un gancho. ¿Quieres sacar Sacamos la obra. Fíjate Querían hacer un gancho para matarlo. que el ataque en el capítulo 4 había sido ¿qué? Había sido un ataque, era un ataque básicamente grupal, colectivo, en contra de todo. Exacto. Pero cuando no le funciona al enemigo el ataque colectivo, no logra infundir miedo en el pueblo, Exacto. ¿verdad? Vamos a atacar al líder Ni ahora. funciona el conflicto interno, vamos entonces a atacar al líder. Vamos a atacar al líder. ¿Ok? Vamos a atacar la cabeza. ¿Ok? Vamos a atacar la cabeza. Cuando lo demás no funciona, pues entonces vamos a atacar la cabeza. Vamos a mirar. ¿Y cuál es entonces la primera táctica que vemos aquí en estos 4 primeros versículos? ¿Cuál es la táctica que utiliza el enemigo para atacar al líder? Bueno, hacer una reunión para Desenfocarlo. para- Invitarlo a... Ok, ¿y cuál era el propósito de la reunión? Tratar de minar la reputación de él. Y Ono, esta ciudad de Ono quedaba casi a 40 kilómetros de donde estaba. algo escapaba. Pero nadie sabe, a lo mejor no era para llevarlo a comer mantecado, ¿verdad? No creo que haya sido para eso. Eso era para partir de eje Ni para comer. Ni para comer bicho. Para comer bichos tampoco. Ahora, pero fíjate qué interesante. Si usted fuese a describir algo, ¿qué táctica entonces está? complot. Crear dudas sobre su. Una sedición. Crear dudas sobre Una emboscada. la intención que él Emboscada. ¿Crear dudas sobre qué? quiere. Sobre la intención que él quiere. Entramparlo. No, pero todavía no vamos a ir, todavía. Fíjate que lo están tratando de qué? Ellos están usando Desenfocarlo. seducción. Desenfocarlo. Lo quieren desenfocar. Lo quieren sacar de su norte. Correcto. Separarlo del grupo. Separarlo del grupo. Ven acá, vamos a reunirnos. Ajá, eso está. Vamos a negociar. Quédase líder allá. Vamos a ganar tiempo, porque esa es una de las tácticas del enemigo, ganar tiempo. Vamos a sacarlo de donde está. Vamos a sacarlo de lo que está haciendo. Porque si logramos sacarlo de lo que está haciendo, podemos desenfocarlo, ¿entiendes? Y lo debilita también. Y lo debilita. Porque lo va a sacar, tiene que viajar, ¿entiendes? Y se accede a viajar, entonces Pues le ya van a- se está poniendo en el campo del enemigo. y le van a enviar por allá entonces al pueblo. 32 kilómetros me estaba. Parece que tú veas que la táctica del enemigo es que distraerte, desenfocarte, desviarte de tus propósitos. Pero fíjate que la estrategia que usan para eso es supuestamente positiva, porque vamos a negociar para arreglar las cosas. Sí, vamos a hacer paz, somos vecinos, vamos a estar debajo del muro. Te vamos a ofrecer unas ofertas. ¿Ok? Fíjate que ya él había levantado. Fíjate que interesante. Ya él había terminado la obra, ya él había acabado el muro. Lo que Básicamente. faltaba era una puertecita. Había acabado ya, lo que faltaba era montar las puertas. Y si no las ordenaron en Tancor, Quizás eso no lo y este sabe de esto, Ellos se lo ofrecieron. Porque si no hubieran tardado 5 años en La hacerlo. invitación era para limpiarlo. La invitación, además de sacarlo de él, era también a emboscarlo en el camino. Exacto, pero era desenfocarlo.
Exacto. Liberar desenfocar. Decir, Nehemías tenía el don de discernimiento, sabía que algo iba mal. Pero fíjate qué interesante, qué interesante. O sea, pero vamos a coger eso, desenfocarte. El Insistieron. enemigo quiere desenfocarte y va a atacar al líder. Va a atacar al líder, lo va a tratar de desenfocar. Insistieron 4 veces. 4 veces, no una, 4 veces. Nehemías diría para sí, tanta amabilidad me confunde. Eso es buena. ¿Ok? Es importante. Es importante. Vamos a ver cómo entonces reacciona Nehemías. Vamos a ver entonces cómo reacciona Nehemías ante este nuevo acercamiento. Vamos a ver. Sabe que no van a hacer con Vamos a ver. El 5. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Más ellos en el 3. En el 3 lo dice. Sí, dice. En el 3 dice la reacción. Exacto. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Y no puedo ir. Y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Ahí está la contestación. La obra es más importante que todos O ustedes. sea, yo tengo mis prioridades bien establecidas. Exacto. O sea, mi prioridad es esta. Yo no vine a Jerusalén a sentarme a la mesa a negociar con nadie. Yo vine a Jerusalén, ya yo le pedí permiso al Señor y el Señor me dijo lo que íbamos a hacer. ¿Entiendes? Eso estaba claro. Él sabía su norte. Insistieron 4 veces. 4 veces. Ya, a lo mejor tú dices, pero déjame ver que entonces qué es lo que están ofreciendo. Ven acá. A lo mejor le iban a hacer, a lo mejor le iban, digo que están pensando que le iban a tumbar la cabeza, pero a lo mejor le iban a ofrecer buenos chavos. ¿Quién sabe? Fíjate, vamos a darle un plan de retiro por adelantado, muchachos. Mira, no te vayas aquí, que damos los chavitos. No te vayas. Si ya tú terminaste de hacer la obra, ya él había terminado los muros. Ya él había terminado los muros y dice: pues mira, pues vete, te vamos a soltar tantos chavos, te vamos a asegurar tu porvenir de aquí en adelante. Tu puerta. Sí, porque estamos pensando en que le iban a cortar la cabeza, pero mira, a lo mejor le iban a ofrecer buenos chavos. Pero, ¿por qué no? A lo mejor eso sí hubiera sido, ¿verdad? Eso sí hubiera sido tentador. Te vamos a dar buenos chavos. No creo que Nehemías haya pensado. Pudo haber pasado en esas participaciones y le mandaron un par de presentes. Como que para ablandarlo. Seguro que sí, seguro que sí. Déjame mandarte este regalito adelante para que... Mire, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Sí, pero Nehemías no era tampoco fácil. Nehemías tiene que haberse dado Déjame mandar un chocolate con galletitas. Nehemías estaba claro. Nehemías estaba claro. Ajá. Creo que Nehemías había dado mucha experiencia en la corte del rey, porque obviamente allí el rey era un Tengo acá, espérate. y de eso Nehemías aprendió. orden en la sala. Fíjate que todas esas cosas, la experiencia de la corte de Nehemías sirvió mucho para estas reacciones, ¿no? Y Nehemías estaba claro con su prioridad. Estaba claro, eso es bien importante. Nosotros tenemos que estar claros con lo que Dios quiere con nosotros. Y no desenfocarnos. El enemigo va a tratar de desenfocarte. El enemigo tiene muchas tácticas para desenfocarnos, ¿sabes? Muchas tácticas para desenfocarnos de lo que Dios quiere con nosotros. Y la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones de Dios. Sí. ¿Cómo podemos nosotros, En esta época. cómo podemos nosotros mantener el norte claro? ¿Cómo lo podemos mantener? Oración. Relación íntima con Dios. Sí. ¿Sabes? No prestar tanta atención en lo que está allá afuera. Mire, Dios lo llamó a eso es que Dios lo llamó. A eso fue lo que Dios lo llamó. ¿Entiendes? A eso fue lo que Dios lo llamó. Bien claro. ¿Ok? Vamos al otro. Vamos a la próxima. La segunda táctica, ¿cuál fue? El 5 en adelante, ¿qué es la 5? El 5. Sí, 5 en adelante. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmuro dice que tú y los judíos pensáis rebelaros.
y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Ok, vamos a estar. Y este segundo flechazo. Eso es para que él quiera que eso era el Vamos a ver, este segundo flechazo. Ahí Ajá, José. trataron de mirar Tengo a José primero, después tengamos. La carta es abierta con la intención de que se pueda ser leída por otras personas para hacer un rumor de lo que está tratando de hacer Nehemías. O sea, las mentiras, publicarlas ante el pueblo. Sanballat se presenta como un mediador. ¿Sanballat qué? Sanballat se presenta, espérate, no Sanballat, Rosita. Rosita se presenta con la canasta y Sacha hace un hueco metido. Y no hemos puesto ni la primera piedra del muro. Vamos, hermano, quítase un peso de encima. Ponte. Es un recurso teatral para comprender la historia. Sanballat mandó a Lázaro. Échalo ahí, échalo ahí. Ya lo he hecho. Está acabando la clase, cuando viene y la enfrenta ya se saca y ya se fue la hora. No, yo vine más temprano hoy, así Y ahorita viene Irene. Ok, estamos, mi hermano está hablando. Sí, lo que yo iba a decir es que esta táctica que están utilizando es tratando de minar la reputación de Nehemías ante el pueblo. Tirando falsos rumores, obviamente, con la carta abierta, como dice José, porque la carta abierta tenía la intención, esa es la palabra, de que fuera leída por el pueblo, por todo el mundo. Fíjate que Sanballat se presenta como un mediador, sí, ¿verdad? Como alguien que está prestando una ayuda a quien, como un consejero a Nehemías. Mira, muchachos, ven acá, tú no sabes lo último es que hay una carta circulando, está a punto de salir. Fíjate, ven acá, que yo quiero proteger, ¿verdad? Y dice Gesén, Azub, que tú te quieres hacer rey en Jerusalén. Imagínate. Y que tienes y que ya has contratado profetas para que proclamen rey sobre Jerusalén. ¿Y a qué se refiere todo esto? Vamos a ver, ¿cómo atamos esto de los profetas en el contexto histórico? Que el profeta está conectado con Dios. Seguía, creyendo que era el profeta. Había profetas, pero habían profetas de verdad que estaban proclamando la venida del Mesías. ¿Verdad? Sí. Cuando usted lee el libro de Zacarías, va a encontrar que Zacarías habla de Zorobabel. ¿Verdad? Zorobabel, ¿quién fue Zorobabel? Mira, que le pregunta al otro que quién es Zorobabel. Te estás arrimando. Uno de los guantes. Oye, lo que me dice Víctor. ¿Quién cree que era la segunda base del campo?
es el primer sacerdote el que baja. Es el primer sacerdote que baja de Babilonia, con el primer grupo. ¿Ok? Pero Zorobabel es tipo de quién? ¿De quién es tipo Zorobabel? ¿De quién era tipo cuando Zacarías presenta a Zorobabel? ¿Verdad? ¿De quién está hablando Zacarías en su libro? Hace de Zorobabel tipo de Cristo, ¿verdad? El que va a levantar la nación de las raíces, el que va a levantar la nación nuevamente, ¿entiendes? Ese es el Mesías, ¿okay? El Mesías tan esperado, ¿ok? Por lo tanto, estaba Zacarías, estaba Ageo, ¿verdad? En el tiempo de ¿quién? De Zorobabel. Siempre que se levantaba un líder, pues obviamente ese líder es el tipo de ¿quién? De Cristo, porque eso es lo que esperaba el judío, que viniera un Mesías y levantara la nación. Pero eso es lo que estaba insinuando entonces. Es correcto, pero en ese momento estaba Malaquías, en ese momento, cuando estaba Nehemías, estaba Malaquías como profeta, y también Malaquías hablaba de que iba a venir un Mesías redentor, ¿verdad? En el libro de Malaquías lo vemos, ¿verdad? Por lo tanto, a eso se refiere precisamente Sanballat, pero lo está utilizando como algo de malicia, ¿no? Claro. Porque lo está aplicando directamente a Nehemías, ¿verdad? Y está impartiendo que malas intenciones en el corazón de Nehemías. O sea, en otras palabras, esa táctica, ¿cuál es esa táctica? La táctica de difamación. Exacto. Sembrar cosas en tu corazón que no son ciertas. Y que va a comprar los profetas y los va a poner a hablar. Fíjate todo lo que va detrás de ese mensaje. ¿Ah? Tú has venido porque tienes malas intenciones. Tus intenciones nunca fueron buenas, sanas. Fíjate el ataque del enemigo. Un hombre que dejó su posición en el palacio, ¿ah? Que sacrificó todo, lleva prácticamente, ¿verdad? Ahí lo ha dejado todo para venir a trabajar, a levantar una nación, levantar los muros, y luego recibe un ataque con todos los dardos venenosos posibles. Tu intención no es buena. Te quieres proclamar. Está cogiendo de pretexto lo del muro, pero viene con otras intenciones. Oiga, y ese ataque, muchos caen en ese ataque. Sí, señor. Muchos caen. Porque cuando le afectan su integridad, cuando señalan su integridad, ¿verdad? Muchos ceden. Yo que lo he dejado todo y mira cómo me pagan. 4 jinetes de Apocalipsis. Oiga, pero ahí uno tiene que realmente volver otra vez a cogerse que. O sea que el Sanballat actuaba siempre con premeditación y alevosía. Detrás de todo eso lo que había era un ataque. Malicia, claro. Una malicia. ¿Entiendes? Una malicia. Pero por eso es que tenemos que estar bien claros con nosotros mismos. Porque al mismo Pablo lo atacaban de esa misma forma. ¿Y qué es lo que sostiene a Pablo? ¿Qué es lo que sostiene a Pablo? Mire, si hubo uno que recibió ataques de ese tipo, fue Pablo. De iglesias que después que él le dio toda su vida, lo atacaban. Y Pablo en la segunda carta de los Corintios, Pablo tiene que dar su resumen de todas las cosas que él había pasado, ¿entiendes? Defendiendo su ministerio. Dice, yo nunca le he sido carga a nadie. Por eso era que Pablo no pidió ofrenda, porque Pablo trabajaba para que no tengan tropiezos, para que no ponen tropiezos en el evangelio. Para no hacer un negra. Pero aún así lo atacaban. Aún así lo atacaban. Y usted va a ser atacado. Usted va a ser atacado. De muchas formas. De muchas formas. Aún hasta de los mismos hermanos de la iglesia. Va a ser atacado. Pero usted tiene que ¿qué? Usted tiene que agarrarse del Señor. Usted tiene que orar a Dios. Usted tiene que estar seguro. La fe. De lo que perseverancia. Usted tiene que estar en su norte claro. ¿Ok? Porque hoy un ataque así es duro. Un ataque así es duro. ¿Verdad que sí? Pero me gusta cómo le responden. Ok, vamos a ver cómo responde. Vamos a ver cómo él responde. Dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dice, sino que tu corazón
tú lo inventas. Ahí está. Aleluya. Le quitó la carga. Coge tu cantazo ahí, papi. Fíjate que lo que decía Amén y lo que decía Israel, Nehemías tenía un don de discernimiento. Un don de discernimiento. Él sabía lo que había detrás de ese individuo. Pero por eso vino por el Espíritu. O sea, ese es el Espíritu. O sea, el Espíritu, tenía el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Él sabía lo que estaba detrás de ese individuo. ¿Entiendes? Yo estoy casi seguro que él lo tuvo que poner a pensar. Lo tuvo que poner a pensar un tiempo. Pero después se dio cuenta, esto es invento tuyo. Porque son ataques venenosos. ¿Ok? Venenosos. Por lo tanto, ¿cómo entonces responde Nehemías nuevamente? ¿Cómo responde Nehemías nuevamente? No hay tal cosa como dice, sino que en tu corazón tú lo inventas. Y fíjate entonces cómo reacciona nuevamente. ¿Verdad? ¿Cómo reacciona? En el versículo 9. Léelo, mete. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjate que el muro se había acabado prácticamente, pero todavía Nehemías dice, pero todavía aún, Dios, tú fortaleces mis manos. O sea, el respaldo de Dios. Mire, una de las cosas, uno de los momentos más peligrosos del creyente es cuando consigue una victoria. Cuando se completa un trabajo, ese es el momento más peligroso del creyente. Se confía. Porque se confía, ya logró, ya le dio la gloria a Dios. Y entonces cree que ya Dios se puede coger unas vacaciones con él. Porque ya va a bajar la guardia. Y lo que viene es un ataque más duro todavía. Mira lo que dice aquí. Ahí es que viene lo chévere. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fíjate que el ataque más fuerte fue cuando ya él había terminado el muro. El ataque más fuerte a él, el ataque personal viene cuando ya él ha terminado los muros. Fíjate. Ahora viene a limpiar el pico. O sea, que no te creas. Y cuando tú termines, la cosa va a cesar. Ahora viene el ataque más duro. Pero vuelve otra vez a darle el ejemplo de la oración. Pues eso es que te digo, no podemos bajar la guardia. ¿Verdad? No podemos bajar, porque mire, vamos a seguir leyendo el libro de Nehemías más adelante, la semana que viene. Pero quedaba mucha obra que hacer. Se vienen a limpiarlo. Quedaba mucha obra que hacer. Se habían levantado los muros físicamente, pero habían que levantar los muros espirituales. Y eso es lo que está después del libro. Después de este capítulo, eso es lo que vamos a ir más adelante. Había muchas cosas que habían que hacer. No solamente era levantar los muros, ¿verdad? Físicos. Había que hacer otras cosas, ¿verdad? Por lo tanto, él nunca deja de acudir a Dios en el momento de la dificultad. Vamos entonces al tercer cantazo. Vamos al tercer cantazo, el versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién? Que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Seguía el ataque. Ahora mató. Fíjate el tercer cantazo. Profeta de Bú. Fíjate, y este es el más duro. Este es el cantazo más duro de todos. Porque los otros dos vienen de hombres que ya él sabe que no eran lo mejor. Pero este ataque viene de adentro. No, este ataque viene de adentro. Este ataque viene de un judío. Y de un sacerdote. Esto viene de... Está bien, pero él no lo sabe. Viene de un judío que es sacerdote.
Sí, pero ¿ok? otra vez Viene de, En esos tiempos se daba la menduta. viene de, está bien, pero él no lo sabe. O sea, es lo que ve el judío, lo que ve es el sacerdote ahí. ¿Ok? Y lo ve encerrado. Este tipo está encerrado. Está buscando de Dios. Ahí es que viene otra vez la chispa de Nehemías. Dice, pero a mí. No, pero todavía. Está yéndote al frente. Todavía. Pero fíjate cómo viene el ataque ahora viene de adentro. ¿Ok? De un sacerdote judío. Y creyendo que es en el espíritu. Que es el espíritu, porque el tipo se mete, se encierra. Dice, mira, Semaías está encerrado, lleva una semana encerrado allí. Y tiene palabra para ti. Tiene palabra de Dios para ti. Fíjate, todo se confabula. Todo se confabula. Ese hombre está encerrado allí, el sacerdote, está buscando el rostro de Dios. Y dice que tienes palabra para ti. Tienes que ir para allá. Y allá van de Dios, porque Nehemías era un hombre de Dios. ¿Ok? Es un hombre de Dios. Y allá va a tener Nehemías. Allá llega Nehemías, ¿verdad? ¿Y cuál entonces? Fíjate la palabra supuestamente de Dios que tiene para Nehemías. Mira la supuesta palabra que tiene para Nehemías. ¿Cuál es esa palabra? Mira, reunámonos en la casa de Dios. Oiga, si había un lugar para tú protegerte era la casa de Dios. Vamos a meternos en la casa de Dios, dice, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Sí, pero. Oiga, te pegan fuego. ¿Será de Dios o no será de Dios? Si lo ven allí la gente, pues van a decir, oiga, en la casa de Dios. Miren miedoso, se metió ahí. Fíjate cómo usan la casa de Dios, como el enemigo utiliza la casa de Dios. Fíjate cómo el enemigo utiliza la casa de Dios. Para meterte, para confundirte. Oiga, pero por eso digo, el espíritu tenía que tener un discernimiento tremendo, ¿sabes? Seguro que sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Este fue bien difícil de descubrir. Sí, pero este sí que era difícil. Tenía mucho discernimiento y era un tipo, yo me cierro en la casa de Dios. Si yo no soy sacerdote, y al no ser sacerdote tendría yo que explicarles por qué yo estoy metido ahí dentro. Bueno, pues podría haber estado en los atrios. ¿Entiendes? Era el lugar de protección, ¿verdad? Era el lugar de protección. Más sin embargo, dice, y entendí, un hombre como yo ha de huir. Exacto, es el fíjate que él recibe discernimiento de parte de Dios. Pero ¿por qué yo me tengo que esconder? No lo había enviado, sino que hablaba. Y meterme al templo para que no me maten. O sea, arrinconarte. Arrinconarme en el templo para que no me maten, no voy a entrar. Ahí se la llevó, pero no, eso no era una alternativa para Nehemías, porque Nehemías sabía que como él no era sacerdote, no podía penetrar impunemente en el lugar santo. Y entonces Dios le reveló que esto constituía una conspiración para quitarle la vida. Sí, el Espíritu de Dios. Nada, un complot. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Exacto. Dice aquí, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque todavía esa verdad lo habían sobornado. Sí, señor. Fíjate, todo lo que recibe Nehemías, ¿sabes? Todo lo que recibe Nehemías, ¿verdad? Esa revelación de parte de Dios, ¿verdad? O sea, fíjense todo lo que hace el enemigo para tratar de atacarte. Todos los medios. Y cualquiera de nosotros puede caer como un pescadito. Siempre. Víctor, yo quería rapidito decirle un pequeño testimonio de que duele más mi experiencia de adentro que lo que pueda venir de afuera, porque en mi caso, pues yo como muchos de nosotros saben, que estuve con mis hijos ya 5 años criándolos solo y sin ayuda de las personas que de adentro y familiares se supone que les correspondía ayudar. Y en el momento en que personas cristianas y de que se convirtió al Señor, que yo creo y doy fe de eso,
se acercan para señalar, para dividir y para desestabilizar todo lo que está haciendo Dios, ¿entiendes? Yo de momento no lo entendí y me sacó de carrera porque de adentro te duele de verdad. Porque yo había pasado por tentaciones y por cosas y el Señor, la cubierta del Señor y la bendición de Dios está. Pero cuando viene de adentro uno no lo espera, uno piensa que no, se confunde. Esto no lo lee en tres oraciones y uno le pasa por encima. Pero oiga, le tiene que causar dolor a él. Gente de mi pueblo, gente que se dicen que son sacerdotes, que buscan de Dios, se dejan sobornar. ¿Sabes? Es doloroso. Es como una puñalada, ¿no? Al corazón. Amén. Vengo al estar, ¿tú ibas a decir algo? Todo esto para dejarle, dame letra al hermano Israel, por favor. Israel. Aquí tenemos el de eso. Esa no es la carta de allá. Hay que tener la carta abierta. Esa es la carta de San Balat. ¿Por qué tengo la carta de Santo? Ahí hay algo, pues rápido después de la ofrenda. Hay algo con el Espíritu de Dios nos va a decir, nos va a dar el discernimiento. Yo le explico ahorita, no se preocupen. Pero fíjate entonces cómo él responde, ¿no? Cómo él responde, ¿verdad? Un hombre como yo ha de huir, y quien fuera de como yo entraría al templo para salvar la vida. O sea, Nehemías decía, mira, señores, si yo he dejado todo aquello para ir para acá, yo estoy dispuesto a qué? A dar mi vida por lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Va a llegar un momento que te van a confrontar con tu vida se va a ver confrontada. El norte de él estaba bien clarito. Eso te digo, por eso es que tenemos que estar bien claros con nosotros mismos, ¿verdad? Por lo tanto, no entraré porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. O sea, si él consigue que Nehemías huya, imagínense tú las repercusiones que hubiese tenido eso en el pueblo completo. Si el líder huye y se esconde, pues imagínate. Pues mira, era verdad lo que decía la carta, mira. Se hubiera derrumbado todo. Se hubiera derrumbado todo, ¿verdad? Por lo tanto, eso fue un ataque contundente. Y fíjate entonces ahora lo que él hace. Fíjate lo que él hace. Vuelve y acude a qué? A la oración. Otra vez. A la oración. Y como yo le digo a Eric, ¿verdad? La oración. El ataque puede venir de donde menos tú te lo esperas, pero el antídoto es la oración. Hay que refugiarse en el Señor. Meterse con Dios en el día malo, ¿verdad? Y después de haber pasado todo, como dice Efesios, y después de haber pasado todo, estar firme. Eso se mete nada más en el día malo. Fortaleceos el Señor y se su fuerza. Hay que meterse en el día bueno para cuando llegue el día malo. Correcto, eso es como un banco, ¿verdad? Eso es como un banco. Y aumenta la cuida de la oración. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas y te hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza. O sea, si yo soy mando puro del cielo. O sea, que no solamente fue Semaías la que estaba allí, o sea, allá habían profetas. Allá profetas. Aquí había Noadías profetiza. Y de los otros profetas que preocupaban, o sea que habían más profetas en el asunto, no era solamente Semaías. Habían formado un espectáculo, un teatro allá adentro. O sea que Dios le abrió los ojos a Nehemías sobre los profetas que habían allí. Tú te vas allá y tú ves todos esos profetas profetizando diciéndote lo mismo. Hay que tener cuidado con los oiga, así. Mire, yo le voy a decir algo, eso es bien importante, lo que dice Juan es importante. Lo que dice Juan es importante. O sea, hay mucho pueblo que depende mucho de lo que la gente te dice, lo que te busca. Mucho profeta. Mira, se anuncia aquí un viernes que hay un siervo de Dios que va a profetizar a la gente y se llena el templo. Se llena el templo.
De curioso. Tú le dices, vamos a estudiar la palabra, no viene. De curioso. Porque les gusta que le digan cosas. Dependen de eso. Dependen de eso. Quieren saber lo del futuro. Y quieren saber lo del futuro. O sea, su vida está dependiendo de lo que la gente le diga. Le encanta que le digan esto y lo otro. Nuestra vida no puede depender de eso. O sea, yo puedo utilizar gente, pero mire, lo más importante, lo más seguro es la palabra. Pero decía, pero tenemos la palabra más segura. Esa es nuestro norte, esa es la que nos va a dictar lo que somos y a dónde vamos. No dependa de las cosas que le diga la gente. Usted escuche lo que le digan y se lo puede hacer. Héctor, hay que tener mucho cuidado también cuando venga gente diciéndote, te dice el Señor. Bueno, pues eso es lo que pasa. Eso es lo que acabamos de decir. O sea, este hombre se acaba de meter en un cuarto lleno de profetas, y todos los profetas diciéndole lo mismo: métete en el templo que te van a matar. Tienes que meterte, tienes que refugiarte en la casa de Dios. ¿Ah? No, pero por eso te digo que hay gente que depende mucho y no podemos depender de eso. Es importante, ¿verdad? Muy importante. Vamos a seguir. El 15 y el 16, aquí lo tienes, vamos a ver. Léelo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Lo léelo alto para que te oigan eso. Ok, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Mire, ese es el versículo más importante. Es una victoria. Este es el versículo más importante que tiene este libro. Eso es una victoria. Ese es el mensaje central. Estos son los dos versículos más importantes que tiene este libro. Ahorita tú dijiste, Víctor, que habían pasado 110 años y no habían podido reconstruir, y aquí en 52 días. Nehemías en 52 días con el pueblo lo lograron. Ahora todavía falta lo espiritual, lo que te digo. O sea, físicamente el templo, los muros estaban levantados, pero ahora todavía había que levantar Pero fíjate lo importante de levantar los muros. Sí, porque establece un mira la repercusión. Establece un ícono para ese pueblo y le demuestra que los hombres y las mujeres de Dios unidos pueden realizar cualquier obra. Pero más que eso, ¿qué hay en estos versículos? Más que eso. Porque la gloria aquí no se la llevan los hombres y las mujeres. Aquí iba a decir algo mío. Conocieron que por Dios había sido hecha esta obra. Tengo aquí. Yo creo que las personas que están organizando el canon de las escrituras cuando escriben ese libro, lo que quieren es darnos esperanza y confianza de que nos debemos de poner en las manos de Dios para hacer su obra, porque la obra es de Él, no de nosotros. Y lo que Él comienza, Él lo termina. Mira, el mismo Salmo que empieza con que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en el Señor. En el verso 13 dice: hubiera yo desmayado si no supiera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso pudo haberlo escrito Nehemías. Y lo que está diciendo ahí es: mira, aunque sea con piedras destruidas por Babilonia, esas son las que Dios quiere que yo use para construir el templo, porque la obra es de Él, y la fuerza me la va a dar Él, y la inspiración me la va a dar Él, y la revelación de quiénes son los charlatanes que me van a desanimar también viene de Él. Ahora, fíjate la repercusión de terminar los muros. Mira, está ahí. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se humillaron. Se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fíjense todo lo que estaba metido en el medio ahí. Dice que sí, pues no recuerdo cuál es el texto, pero dice que en vano verá la guardia
Algo así, sí. Si Jehová no edifica la casa, en vano verá la guardia. O sea, que si Dios tenga la ciudad, en vano verá la quiere guardia. decir que si Dios tenga el asunto, aunque la casa esté sola, Dios la cuida. Pero fíjate lo importante de acabar la obra. O sea, lo que quiero traer, fíjate lo importante de acabar esa obra. Esa obra había que acabarla. ¿Por qué? Porque eso iba a repercutir en las naciones vecinas. Todas las naciones tenían sus Era algo espiritual. O sea, el hecho de que ellos hubiesen levantado estos muros en tan corto tiempo, eso fue un mensaje De que Dios era de que verdadero. Dios estaba todavía, Y era verdadero. que era verdadero, que estaba ahí. Dice que infundió temor en todas las naciones vecinas y se sintieron humillados, y esas naciones reconocieron que Dios estaba en el asunto. Y eso es lo importante. El enemigo reconoce. Porque oiga, después de todo lo que usted pueda hacer y todo lo que usted pueda sacrificar, lo más importante es que Dios sea glorificado. Y siervos inútiles son. O sea, lo más importante de todo es que detrás de lo que usted haga, Dios sea glorificado. Y este es el resultado. Las naciones vecinas reconocieron que esa obra había sido hecha por Dios. Y temieron. Fíjense, más que la protección de la ciudad, más que todo lo que pudiese proveer, beneficios que pudiese proveer los muros, más que todo eso, lo más importante es que las naciones vecinas se dieron cuenta que esa obra se había levantado por Dios. Reconocieron. Pero Dios es el que da, exacto. Eso es realmente lo importante. Ese debe ser el resultado de toda nuestra obra en el Señor. Procure que todo lo que usted haga en el Señor tenga este resultado. Tenga este resultado. Eso es lo más importante. Y el que esté firme, mire que no caiga. Lo que está diciendo, cuando uno tiene una victoria, nos descuidamos. Y ahí es cuando viene el ataque más grande. Porque mire todas las veces, por cuántas y cuántas formas nos ataca el enemigo. Nos atacó el enemigo de paralizar la obra, y así mismito con esas artimañas. Pero ¿por qué el enemigo nos ataca? Porque el enemigo no quiere que las naciones vecinas reconozcan que la obra es de Dios. Pero la gente dice, ¿por qué a mí y no a fulano? ¿Entiendes? Y nosotros nunca estamos solos. No, exacto. O sea, mira, la gente de afuera ve que tú estás haciendo algo para él. Y que se te está haciendo tan difícil hacerlo. La gente de afuera ve que tú quieres hacer algo para él. La gente de afuera ve que y se te hace difícil hacerlo. Pero cuando lo realizas, Dios es glorificado. Y eso es importante. Eso es lo verdaderamente importante. Que Dios sea glorificado después de todo. 52 días. 52 días. ¿Qué tú crees? Un muro de casi más de 10 millas de largo. 3 metros de ancho. Sin contar las torres. Tenían un montón de torres, puertas de todo tipo. Era el pueblo que estaba completo. Trabajando. El pueblo que estaba Dios lo que hace un pueblo unido trabajando para nosotros. No hay nada imposible para Dios. Bueno, vamos a orar. La lección de hoy es que si ya estaba Lázaro, no se hubiera terminado de eso. Nadie te tiene que ver. Que usted va a hacer una maroma ahora aquí. Ya está la maroma. La reina Victoria una vez